La Biblia no es un libro de fábulas, mitos o ideas humanas acerca de Dios. Es el mensaje proveniente de la mente de Dios. Es conocimiento divino y poder sobrenatural. Te invito para que juntos nos edifiquemos con el pan de la palabra de Dios para hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tema conociendo a Dios. Evangelio San Juan, capítulo 17. Y leemos el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo nos comunica del propósito de la vida eterna. Se nos dice que conocer al Dios único a través de Jesucristo es la razón a la que responde la existencia humana. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Quiere decir, conocer a Dios no es una opción, es una necesidad. Nuestra necesidad espiritual número uno. Es decir, que la vida eterna o la vida que Dios nos otorga a los que hemos creído en Cristo, como está escrito, consiste en una vida de conocimiento y de relación personal con Dios. Cuando hablo de conocimiento me estoy refiriendo a el conocimiento bíblico o conocimiento revelado por Dios en las Escrituras. Y en segundo lugar, relación personal con Dios a través de Jesucristo. Entonces, conocer a Dios de acuerdo a la Biblia implica dos cosas. Número uno, conocer lo que la Biblia nos dice sobre Dios. Y número dos, relacionarnos con el Dios del cual la Biblia nos habla. Así que para yo conocer a Dios, necesito en primer lugar saber sobre Él. Porque no podemos conocer a alguien de quien no tenemos información. Entonces, conocer a Dios implica tener la información que la Biblia nos brinda sobre Dios. Es decir, implica adquirir conocimiento intelectual sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Etcétera. Y en segundo lugar, necesitamos relacionarnos con el Dios del cual la Biblia nos habla. Entonces, para conocer a Dios, estamos necesitando de la revelación de Dios. Dios es un ser que quiere ser conocido por su creación humana. Y en segundo lugar, para que nosotros saciemos esa necesidad espiritual de Él en nuestro ser interior, se nos revela. Es decir, se nos da a conocer. Existen tres formas de revelación mediante las cuales Dios le hace conocer al hombre, que ciertamente existe. Todo lo relacionado a su ser, pero también le manifiesta al hombre cómo puede llegar a conocerle más allá de lo intelectual, de una forma experimental. La primera de las tres formas de la revelación de Dios es la revelación natural. Romanos capítulo 1, versículo 20, por favor. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo
todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este versículo nos está diciendo que lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de la creación. Así que por medio de lo que Dios ha creado, tenemos conocimiento que Él existe. La naturaleza es una evidencia que confirma la existencia de Dios. La creación es un testigo mudo que nos está diciendo a la humanidad total: hay un Dios. La naturaleza es evidencia, el conocimiento que nosotros poseemos en nuestra conciencia sobre la existencia de Dios. Desde que el hombre nace, tiene conciencia que hay un Dios. Entonces, Dios se nos revela por medio de la naturaleza, pero esta revelación es incompleta. No nos dice todo acerca de Dios, nos dice una parte de Dios y tampoco nos informa con relación a la vida espiritual, al mundo de lo sobrenatural. Se hace necesario una segunda revelación y Dios manifiesta la revelación escrita de Él. Nosotros le llamamos la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es conocimiento sobrenatural. La Biblia es la palabra que salió de la mente y de la boca de Dios, transmitida a más de 40 personas. Dios usó diferentes medios: sueños, visiones, profecías, teofanías, entre otros, para traer su mensaje al hombre. La Biblia se completa, o la revelación escrita de Dios concluye al terminarse el libro de Apocalipsis. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis es el libro de Dios. Es el libro que tiene como autor a Dios, aunque fue escrito por diferentes personas en un periodo de más de 1000 años. Entonces, en la Biblia, Dios nos comunica todo sobre Él que no alcanza a revelarse en la creación. La creación no te habla a ti acerca de la caída espiritual del hombre. La Biblia nos habla del pecado humano, de la solución al problema del pecado humano. Nos habla sobre Jesucristo, el medio que Dios provee para que el hombre pueda experimentar el conocimiento adquirido a través de la lectura y del estudio de la Biblia. Así que conocer a Dios implica algo más que el conocimiento intelectual adquirido a través de la Biblia. Conocer lo que dice la Biblia, el saber todo lo que dice la Biblia, no hace que yo experimente lo que ella dice. La Biblia me dice Dios es amor, pero eso no significa que por saber que Dios es amor, estoy experimentando el amor de Dios. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, pero eso no me está haciendo experimentar el poder de Dios en mi vida. La Biblia sí cambia mis ideas erróneas con respecto al ser de Dios y me da el conocimiento correcto sobre Dios. Y eso trae a mi mente fe, eso trae a mi corazón esperanza, eso trae a mi vida un cambio en mi mente con respecto a las cosas espirituales. Pero eso no hace que yo experimente la salvación, porque la Biblia me dice a mí
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, necesitamos un tercer medio para que el hombre pueda experimentar lo que Él ha revelado en las Escrituras. Para que el hombre pueda lograr alcanzar la realización de la existencia humana. El propósito de la vida eterna, que quiere decir vivir relacionado con Dios, vivir en contacto con Dios, vivir experimentando al Dios del que nos habla la Biblia en nuestro ser interior. Una cosa es conocimiento intelectual y otra cosa es conocimiento espiritual. El conocimiento intelectual te da a conocer todo lo que la Biblia te enseña con respecto al ser de Dios, del mundo sobrenatural y de la vida espiritual. Pero el conocimiento espiritual es el que tú te apropias. Es ese conocimiento que empiezas a experimentar en tu vida. Si la Biblia te dice Dios es amor, tú te apropias de lo que dice la Biblia, tú lo crees. Entonces tú obedeces lo que dice la Biblia para que puedas experimentar el amor de Dios en tu vida. La Biblia nos habla de la salvación, pero tú tienes que escuchar a Dios en primer lugar, es decir, leer las Escrituras y luego apropiarte o creer esa palabra. Para poder tener una relación con Dios, tienes que hacer como dice la palabra. Jesucristo habló que te conozcan a ti y a mí, a quien tú has enviado. Conocer a Dios implica creer y recibir a Jesucristo. Tener una relación con Cristo para poder experimentar lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Dios. Para yo experimentar dentro de mí el amor de Dios. Ya no solo sé que la Biblia dice que Dios es amor. Ahora experimento el amor de Dios en mi vida. Ahora puedo decir como aquel siervo del Señor, Job, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, antes te conocía de manera intelectual, pero ahora te conozco de manera experimental. Ahora experimento en mi vida tu amor, tu gozo, tu paz, tu felicidad, tu bondad. Ahora experimento en mi vida tu misericordia. Ahora no solo sé que tú eres misericordioso, ahora experimento lo que es tu misericordia en mi vida y la entiendo porque la vivo. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es algo más que tener una idea sobre Él. Conocer a Yahweh Dios tampoco es saber todo lo que dice la Biblia sobre Él. Eso es conocimiento intelectual sobre Jehová. O conocer las verdades con respecto a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Queda entender este texto. Dicen que los demonios poseen un conocimiento intelectual correcto o adecuado acerca de Dios. O sea, los demonios tienen conocimiento de quién es Dios. Los demonios saben correctamente todo lo que Dios ha revelado con respecto a su persona en la Biblia. Quizás ellos saben más de Biblia que tú y que yo. Quizás son más teólogos que muchos doctores en teología. Sin duda, ellos poseen conocimiento intelectual correcto sobre Dios, pero siguen siendo rebeldes, siguen estando en contra de Dios.
siguen siendo demonios. No hay cambio en su vida. Dios no está en su vida. No dejan de ser malvados. Conocen lo que dicen las Escrituras, pero Dios no está en su vida. Entonces, una cosa es conocimiento intelectual y otra cosa es conocimiento experimental o vivir a Dios. Así como los demonios. Tampoco una persona por poseer un enorme conocimiento bíblico significa que ama a Dios o que camina con Él. Muchas personas son doctores en teología y eso no significa que han experimentado a Dios en su vida. Los fariseos, por ejemplo, ellos profesaban la religión del judaísmo, la religión que hablaba de Dios y de las leyes de Dios. Estas personas eran más que religiosos, eran doctores en teología, eran los maestros que enseñaban en las escuelas rabínicas las Escrituras. Estas personas, al igual que los demonios, ellos tenían un conocimiento correcto y profundo sobre lo que Dios revela acerca de Él, desde Génesis hasta Malaquías. Incluso oraban largas horas, ayunaban, diezmaban fielmente, hasta llevaban la 10ª parte de las hortalizas que crecían en sus jardines. En otras palabras, eran rigurosos observadores de todos los mandamientos externos de la ley de Dios. Por fuera, ellos mostraban ser personas fieles a Dios, que le honraban, pero era de labio. De su boca salían cánticos, alabanzas a Dios, pero en su corazón no honraban a Dios. Porque en su corazón, en la vida de estas personas, Dios estaba ausente. Conocían lo que Dios dice sobre Él en la Biblia, pero no experimentaban al Dios del cual ellos sabían, tal como está escrito en el Antiguo Testamento. En la parte interior, en la vida espiritual, en su espíritu, aunque esta gente tenía gran conocimiento sobre Dios, Dios no estaba, porque en ellos había muerte espiritual, no había vida espiritual. En ellos había maldad interior, en ellos había enemistad contra Dios, en ellos había adulterio, robo. Sabían mucho acerca de Dios, pero no le conocían. Para ellos, Dios era un total desconocido. En su corazón no creían en Dios, aunque enseñaban de la palabra. Aunque hablaban de Dios, en su corazón no creían en Dios. Ellos fueron los enemigos más acérrimos de Jesús. No solo rechazaban la verdad, no solo estaban fuera del reino, sino que se lo impedían a otro. La palabra dice que hacían de la gente más discípulos del infierno que del cielo. En Mateo capítulo 23, en el versículo 13 al 33, encontramos el juicio de nuestro Salvador sobre los fariseos. Él les llamó hijos de Satanás, pero ¿cómo así? Si ellos sabían bastante de Biblia, eran doctores en Biblia, enseñaban la Biblia en esa época, eran religiosos. Sin embargo, el Señor les llamó hipócritas, les llamó serpiente, les llamó generación de víboras, les llamó necios. Espiritualmente estaban muertos. Jesús les llamó ciegos, guías de ciegos, sordos para Dios. Jesús les dijo: ustedes tienen ojos para ver, pero no quieren ver. Ustedes tienen oídos para oír, pero han cerrado sus oídos. Conocen todo acerca de Dios, conocen los mandamientos de Dios, pero se han olvidado del amor, se han olvidado de la justicia, han dejado a un lado lo principal: conocer a Dios de manera experimental. Han dejado a un lado relacionarse con Dios. Han dejado a un lado estar en contacto continuo con Dios. Así como los fariseos, es posible cantar cánticos cristianos,
ofrendar, diezmar, orar, venir a la iglesia, escuchar la palabra. Pero eso no significa que porque una persona haga eso, conoce experimentalmente a Dios. El hecho de que un hombre aún pueda amar la doctrina de Dios no significa que experimenta a Dios. Muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7, 22, 23. Y dice la palabra que el Señor les va a exclamar en ese momento a muchos de ellos: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Quiera Dios que aquí ninguno de nosotros esté en esa lista. Mateo 7, 22, 23 es un pasaje aterrador, porque vemos que no está dirigido a los demonios. Este versículo está hablando de personas que echaban fuera demonios, es decir, tenían dones. Personas que profetizaban. Está hablando de personas que podemos decir llamados cristianos, siervos de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no tendrán parte con Cristo en la eternidad. Aunque echaban fuera demonios, aunque profetizaban, es decir, predicaban la palabra, aunque predecían lo que iban a acontecer en un futuro, el Señor les dijo: hacedores de maldad. Entonces, es muy claro, número uno, el hecho de que una persona sea, por ejemplo, un doctor en teología no significa que conoce experimentalmente a Dios. Número dos, el hecho de que una persona posea todos los dones de los cuales nos habla capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo sobre los dones espirituales. Puede que posea todos esos dones, pero eso no significa, amados hermanos, que tiene un conocimiento experimental de Dios. Sencillamente el que es graduado en teología tiene conocimiento sobre Dios, sobre lo que la Biblia enseña sobre Dios. La persona que echa fuera demonios, la persona que profetiza, sencillamente lo que tiene son dones, no la experiencia de una relación con Dios. Entonces, mis hermanos, según el texto que acabo de citarle, el Señor no considera a alguien un cristiano genuino por el hecho de que conozca lo que la Biblia dice con respecto a Dios, con respecto a Jesucristo. El Señor no considera a alguien un cristiano genuino por el hecho de hablar o predicar la palabra, por el hecho de echar fuera demonios, sino que Dios considera un cristiano genuino aquel que lo es de corazón. El cristiano que es de corazón es el cristiano que conoce de manera experimental a Dios, no solo de manera intelectual, sino de forma espiritual. Es decir, tiene una relación personal, una relación de tipo espiritual con el Señor. Entonces yo puedo observar dos cosas: que el conocimiento doctrinal o intelectual de las Escrituras involucra únicamente el intelecto, pero el conocimiento espiritual involucra tanto el intelecto como el corazón. Si confesares con tu boca, eso habla de intelecto, y creyeres en tu corazón, eso habla de conocimiento espiritual, que Jesús ese es el Señor, entonces serás salvo. Eso nos está hablando de relación con Dios. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él. Entonces, cuando leemos y estudiamos las Escrituras, conocemos sobre Dios. Eso, como ya se los indiqué al inicio, nos cambia nuestra manera de pensar y nos da la idea correcta sobre el ser de Dios. Pero cuando conocemos espiritualmente a Dios, le experimentamos en nuestro ser.
Conocer a Dios se refiere entonces a un conocimiento espiritual o experimentar del ser de Dios. El conocer espiritualmente a Dios implica un acercamiento a Él, no solo conocimiento intelectual, sino relación personal íntima con Él. Entonces, lo que la mente aprende, que nos suministra las Escrituras, el corazón lo cree, lo recibe, lo obedece, lo vive, experimenta y lo comunica. En otras palabras, una persona que conoce experimentalmente a Dios es un testigo de Dios. ¿Por qué es un testigo? Porque está evidenciando que todo lo que Dios dice en la Biblia es cierto, que Él lo está experimentando, lo está viviendo, está experimentando la salvación de Dios en su vida, está experimentando el perdón de Dios en su vida, está experimentando el poder de Dios en su vida, está experimentando el poder transformador de Dios en su vida, está experimentando los cambios de Dios en su vida. Está experimentando que de pecador Dios lo transformó en una persona santa, que de injusto Dios lo transformó en una persona justa. Está experimentando que ha pasado a ser una nueva criatura, que ya no es el mismo de antes. Por esa razón, una persona que tiene una experiencia de tipo experimental con Dios nunca, jamás en la vida se va a separar del Señor. Bendito sea Dios, porque es alguien que conoce a Dios, y el que comienza a caminar verdaderamente con Dios termina su vida aquí en la tierra caminando con Dios y la continúa con Dios allá en la eternidad, porque conocer a Dios se comienza aquí para poder entrar al cielo. Entonces, conocer espiritualmente a Dios tiene que ver con contacto y relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Conocer a Dios es experimentar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro espíritu, la vida del Todopoderoso. Su pureza, su felicidad, su odio por el pecado, su amor por el enemigo. Quien conoce a Dios perdona, porque conoce a Dios, porque conoce el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo que hace que podamos perdonar cualquier ofensa. Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no hace lo incorrecto. Si amamos a Dios, entonces dice la palabra, andamos en luz porque Dios es en luz. Si conocemos a Dios, entonces vivimos divorciados del pecado, separados del mundo, porque Dios es santo. Él está separado del pecado, Él está separado del mundo. Entonces, si yo experimento a Dios, estoy experimentando su santidad. Quiere decir que si experimento la pureza de Dios, voy a experimentar odio por lo que Él odia. Voy a separarme de aquello que Él está separado. Voy a amar lo que Él ama. Voy a buscar lo que es de Dios. Una persona que busca a Dios está buscando conocer a Dios. Una persona que tiene una relación con Dios es alguien que mantiene una vida de oración. No necesita que le estén empujando como carretilla para decirle, ora cuando te levantes, ora cuando te vayas a acostar. Sino que esa persona no puede vivir un día sin estar en contacto con Dios. Y por eso ora, porque experimenta a Dios en su vida. Y cuando uno descuida su relación con Dios, la carne toma control y terminamos haciendo lo que no queremos. Por eso fallamos. Falló Pedro, falló Juan, falló Santiago, fallaron todos los apóstoles. Y el Señor lo dijo, manténgase velando, manténgase en comunión conmigo, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una persona empieza a conocer a Dios cuando
comienza a tener una relación de tipo espiritual y personal con Jesucristo. El primer paso es creer el mensaje de Dios, tal como está escrito. El segundo paso es obedecer. Dios envió a su Hijo para que nosotros al creer recibiéramos su perdón, recibiéramos su salvación, recibiéramos la vida eterna. Cuando damos ese paso de manera sincera, de corazón, entonces Dios opera en nosotros su obra. En la vida de la persona sucede algo, nace de nuevo, nace de Dios, nace por el Espíritu, se nutre a medida que esa persona obedece la palabra, crece su relación con Dios, conoce más de Dios. Así que conocer a Dios es estar en contacto y relación con Él a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es la persona por medio de la cual nosotros volvemos a Dios y nos relacionamos con Él. Dios es un ser de relaciones. Dios busca personas que se relacionen con Él. En todo tiempo ha buscado personas que se relacionen con Él. En la época de Adán le buscó para relacionarse con Él. La época de Abraham encontró a Abraham. En esta época también está buscando personas en esta iglesia que tengan una relación con Él, que se apasionen por querer tener una relación de tipo espiritual con Él, por conocerle cada vez más a Él. Eso implica buscarle. Conocer a Dios es experimentar en nuestro ser la vida del Todopoderoso. Es experimentar su pureza, felicidad, amor, gozo, paz. Conocer a Dios tiene que ver con hacer su voluntad, tiene que ver con obedecer su palabra escrita. Conocer a Dios tiene que ver con experimentar día a día su bendición, como su amor, su misericordia, su justicia. Conocer a Dios es caminar a lo largo de nuestra vida con el Señor, tal como lo dice la Biblia. Entonces, una persona que conoce a Dios es un testigo de la vida de Dios. El que conoce lo que dice la Biblia acerca de Dios, sabe lo que la Biblia dice. Pero el que experimenta a Dios en su vida es un testigo de la vida de Dios. Son dos cosas diferentes. Y Dios busca son testigos. Él les dijo a los primeros discípulos que les iba a llenar del Espíritu Santo con el propósito que fueran testigos de Cristo. Son los testigos los que hacen que Dios traiga el cielo a la vida de una persona. Son los testigos los que hacen que Dios traiga el cielo a un hogar. Son los testigos los que hacen que Dios traiga cambio a una iglesia. Son los testigos los que ocasionan el avivamiento o el mover de Dios. Son los testigos porque son las personas que portan en su vida. Son templos en los que habita la presencia de Dios. Y donde quiera que ellos vayan, la presencia de Dios está sobre, en y con esa persona. Son personas portadoras del mensaje de Dios. Allí habita no solo el conocimiento intelectual, sino la palabra rema, la palabra que se experimentó y se convirtió en una palabra rema. La palabra rema es la palabra que tú experimentas. La palabra rema es la palabra viva, la palabra que tú experimentaste de Dios en tu vida. El que tiene conocimiento y no tiene relación con Dios, no tiene palabra rema, tiene solo conocimiento intelectual. La persona que conoce a Dios no solo sabe que Dios es santo, sino que vive apartado del pecado y del mundo. ¿Por qué conoce a Dios? Es una persona que se deleita en Dios. Es una persona que experimenta lo que lee de la Biblia. Es una persona que se deleita en aquello que conoce de la Biblia. La vida eterna consiste en una vida de relación e intimidad con Dios. La vida eterna consiste en caminar con el Señor. ¿Cómo tenemos la vida eterna? Jesús
nos los dice con claridad. La vida eterna se obtiene conociendo a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. La vida eterna no se obtiene sabiendo lo que dice la Biblia. La vida eterna se obtiene teniendo una relación con Jesucristo. La vida eterna requiere que los que creemos en lo que la Biblia nos dice o lo que Dios nos comunica a través de su palabra escrita, entremos a una relación personal con Dios Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo puede una persona alcanzar la vida eterna? Conociendo al único Dios verdadero por medio de una relación a través de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.